Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje. Esperando que todos se encuentren muy bien, iniciaremos nuestra sesión. Eh, Voy a empezar compartiendo la pantalla. Esta semana estamos ya trabajando en la unidad número 3, que comprende a analizar y escribir para comunicarse en diferentes textos. Es importante nosotros tener en cuenta que esta semana pues seguiremos trabajando sobre lecturas. Esas lecturas facilitarán en nosotros el pensamiento crítico y sobre ellos analizaremos la información y trabajaremos en una reseña o en un relato. Y bien, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Es conocer la guía de actividades para la unidad número 3, revisar la elaboración de las actividades para entregar esta semana. ¿Qué recursos tenemos para esta unidad número 3? Bueno, todo lo relacionado a lo que ya les mencioné y quizá tú ya lo exploraste. Tiene que ver con hacer una reseña o un resumen. Quizá no es tan nuevo para ti hacer un relato. El relato es algo que en algún momento hemos hecho. Ahorita veremos un poquito más a detalle qué es. Quizá lo que considero que puede ser algo nuevo para ti sería hacer una reseña, pero una reseña educativa. Pero en algún momento tú ya has dado una reseña sobre algo. Esto quiere decir, por ejemplo, una reseña sobre alguna película, algún videojuego, algún lugar de vacacionar, de visitar, etcétera, donde tú has dado tu recomendación bajo tu juicio valorativo, que quiere decir si te gustó, si no te agradó y por qué. No solamente decir no o sí, decir sí por esto y no por eso, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que de alguna manera ya lo han puesto en práctica, pero ahora le daremos, lo puliremos para que quede de forma que se comprenda y se haga en un plan más académico. Y bien, es importante que ustedes siempre estudien los recursos. Los recursos son nuestra fuente fundamental de información. Con ella nosotros nos dotaremos de todos esos elementos que favorecerán la elaboración de la actividad. Y estas, pues igual no deben de quedar fuera de la revisión de sus recursos. La guía nos va a dar este punto de partida donde nos explicará de qué trata la unidad, cuáles son esos aprendizajes esperados obtener y todo ese, como bajar un poquito ese estrés, ¿no? De qué tengo que hacer. Ah, bueno, con la guía ya sabré paso a paso cómo ir elaborándolo. En nuestros recursos encontraremos el relato, eh, qué es un relato, cómo se elabora un relato, en los pasos para elaborar un relato, qué es el comentario, que es muy diferente a hacer un relato, y añadiría aquí hacer un resumen y pasos para hacer un relato. Esto en un comentario. Esto viene porque no confundan un elemento con otro. Todos son distintos en su forma con una función específica y una función distinta una con otra, ¿de acuerdo? También viene que es la reseña, los pasos para elaborar una reseña y bueno, el para saber más, ¿no? Y la reseña de textos. Estúdielo, yo lo sugiero mucho para que quede muy claro qué son, qué diferencia hay entre uno y otro. Y obviamente, pues esto hará que hagan de manera correcta la actividad. Bueno, las actividades. La revisión gramatical. Afortunadamente, lo puedo decir, no hay como estas fallas tan fuertes de ortografía. Sí he encontrado en algunas actividades
pues palabras mal escritas, cuestiones de redacción, uso inadecuado de las clases de palabras, ¿no? Pero bueno, son cuestiones corregibles, pero no va a haber un cambio, por así decirlo, si ustedes no corrigen, si no detectan, si no leen su actividad antes de enviarla. Por eso en algunas de las indicaciones de las actividades es léselo a alguien, ¿no? Para que le dé, dáselo a leer a alguien para que ese alguien pueda identificar las, los errores que tú has cometido. Esto, bueno, pues para modificarlo y que se haga y se presente un buen trabajo, ¿no? Y ojo y mucho cuidado con este tema. Sí he encontrado en algunas actividades que extraen tal cual información de trabajos anteriores y creo que esto es bastante delicado porque entonces, bueno, está denotando que ese esfuerzo que yo debería hacer por mí mismo, pues está quedando un poquito de lado. La idea de todo esto es que haya un trabajo propio, personal, donde se vea, bueno, aquí sí me costó trabajo y demás, y está plasmado en mi actividad, y la evaluación que yo saqué será por mí, por mi propio esfuerzo, ¿no? Por mi propio eh, momento de hacer la actividad, ¿no? Entonces, cuiden mucho esta parte. A mí me apena mucho cuando se detecta. Yo les pongo una captura de pantalla de mira, pues aquí está, ¿no? Entonces, y está tal cual, así como sale, y creo que sería más valioso poder leer algo que tú construyas a algo que ya hizo alguien, ¿no? Y bueno, agradezco también, están participando en el foro, aprendiendo, que están dando sus respuestas eh, acerca de lo que yo les comento o alguna otra situación derivada de ello. Entonces, muchas gracias. El foro está hecho para tener esa dinámica en movimiento, donde también me permite ver, bueno, si ya tiene nociones de lo que se va a hacer en la semana. Ha parecido bastante positivo, claro, su respuesta, su participación, pero que también ya cuentan con un conocimiento previo de lo que se va a hacer, ¿no? Eh, Tenemos esta semana actividades formativas, también como todas las semanas, pero se añade una actividad socioemocional. Recordemos que estas tienen un valor en nuestra evaluación, bueno, en su evaluación. Entonces, no olviden hacerlo para que puedan contar con ese porcentaje. Ujú. Bien. Ahora, muy importante es elaborar las encuestas. Estas encuestas están destinadas a opinar sobre el módulo, qué les pareció el módulo, su contenido, etcétera. Y bueno, opinar sobre el asesor virtual, o sea, en este caso yo, que soy el asesor virtual, que está eh, representando, que tiene al grupo, o sea, ustedes. Entonces es importante saber, bueno, qué observan ustedes de sobre mí, ¿no? Entonces agradeceré mucho que lo realicen, sobre todo porque si no lo hacen, no van a poder visualizar de manera correcta la semana 4. Esto quiere decir que va a estar como una especie de bloqueo que no permitirá que puedas ver lo que hay que hacer hasta que no elabores las encuestas. Si llega a pasar esto, pues elabora las encuestas y creo que de manera inmediata ya podrán eh, visualizar semana 4, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué actividades tenemos esta semana? Estas actividades integradoras. Tenemos dos que ya se mencionaron y ahorita vamos a ver primero la guía. Les decía que la guía es nuestro punto de partida que nos permite, bueno, tener una visión un tanto más específica de lo que se va a trabajar durante la semana. Dice aquí, esta semana abordaremos la unidad 3. Ya quedamos que la unidad 3 se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. La semana pasada, pues trabajaste en elaboración de un resumen en el
y trabajaste la redacción, la sintaxis y los signos de puntuación, ¿ok? Los cuales, bueno, son importantes para que un texto sea comprensible, o sea, se pueda entender. Y esta semana utilizarás esos conocimientos que tú ya has venido trabajando en la elaboración y redacción de un resumen y de una reseña, que son las actividades a trabajar. Esto, em, pues representa, ¿no? Un gran reto porque redactar no es un proceso sencillo, tampoco es un proceso imposible, pero sí es un proceso donde tenemos que ir teniendo presente las ideas principales que muchas veces pues no brotan de manera inmediata, ¿no? Vamos analizando nuestro texto, etcétera. Pero como dice, la práctica hace al maestro. Cuando yo voy haciendo y haciendo y haciendo, pues me va a ser muchísimo más fácil mi nivel de nerviosismo, por así decirlo, mi negativa ante la situación, pues va a cambiar y va a ser un tanto más favorable el momento que yo ya estoy mucho más familiarizada con lo que tengo que hacer. Es importante que ustedes también visualicen al momento de hacer la actividad o cuando ya acaban de entregar todo lo que tiene que ver con el módulo, pues ustedes puedan observar los aprendizajes esperados. Esos aprendizajes esperados pues tienen que ver con la elaboración de una reseña crítica en la que se compara los argumentos de dos textos. También es reactivar aprendizajes de educación secundaria respecto a la elaboración de relatos. Bueno, algunos en el foro Aprende pues, mencionaban que hicieron cuentos. Entonces ya más o menos, bueno, esas son bases para poder trabajar un relato. No es lo mismo. También dice aquí, emite y fundamenta por escrito una opinión original en la que asocia los datos e ideas de textos leídos. Em, Viene aquí los recursos que están destinados a cada actividad. Recordemos que siempre lo vemos, sobre todo para que quede más claro y más concreto y mucho más ordenado, pues cómo voy a ir organizándome para ir revisando toda la información y elaborando actividades, ¿ok? Aquí te dice, la escritura requiere un conjunto de conocimientos sobre comunicación, redacción, reglas gramaticales y uso adecuado de las palabras, las cuales se entrelazan desde el momento en que piensas en un signo y lo plasmas en un documento virtual o físico. Dada la importancia de la escritura, te invitamos a que revises los siguientes. Ahí viene, pasos para hacer un relato. O sea, nos tiene que dar bien, voy a exagerar con la palabra, bien súper claro cómo hacer un relato. Eh, en el siguiente punto viene la acta integradora número 6, que es la reseña. O sea, lo hemos trabajado porque en algún momento por ejemplo, dice que cuando lees un libro, ves una película, acudes a una obra de teatro, pruebas un nuevo platillo, generas una opinión. Y esta opinión puede ser positiva o negativa ante lo que tú acabas de hacer. Y esta opinión puede llegar a comandar a las personas que están cerca de ti, o sea, que lo hagan o no lo hagan. Por lo cual es importante que sepas expresarlo de manera objetiva y correcta, mediante reseñas. Para eso igual es necesario revisar los recursos de apoyo de esta semana que tienen que ver con la reseña. Y aquí están, ¿qué es la reseña de textos, pasos para elaborar una reseña, etcétera? Dice aquí también que un mismo tema puede ser visto de diferentes maneras, abordas de diferentes maneras, o sea, a mí me puede gustar, pero igual a ti no te va a gustar. Entonces, eso es, bueno, tendríamos que decir, bueno, a mí y la semana me gustó por esto y por esto, pero pues a tu compañera pues no te gustó por esto y por esto, ¿no? Dice aquí, podrás comprobarlo en esta actividad en que deberás leer dos artículos y reseñar cada uno. Además, analizarás los aciertos y deficiencias de ambos artículos, a partir de lo cual
podrás realizar una comparación. Y así vamos haciendo nuestra actividad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ay, buenas noches, Maday, bienvenida. Bien, entonces ya que revisamos estos puntos, ahora sí, empezaremos por revisar la realización de la actividad integradora. Es importante que sí tengan en cuenta cómo se hace un relato. El relato es una historia que se puede contar de diversas maneras. He ahí lo más importante del relato, la manera en que se cuente. Hay algunos que somos más tímidos o más serios y contamos las cosas pues así, a nuestra manera, ¿no? Más seca, más. Pero hay personas que tienen esta facilidad de poderse comunicar de una manera más chistosa o más jocosa, como dicen, de manera que algo tan simple lo cuentan tan gracioso que da mucha risa, ¿no? Que mueve la emoción de la persona. Dice, por ejemplo, hay personas que a pesar de que sea simple o sin acontecimientos relevantes, lo relatan de tal modo que provocan la curiosidad e interés del oyente. Eso es lo importante del relato, que aunque sea la historia o sea, no digo que esta más historia del Principito, pero por ejemplo la historia del Principito pues no es una historia tan graciosa, es una historia más emotiva, que sea tierna, ¿no? Y eso es lo que se quiere destacar, ¿no? Eh, por ejemplo, La Noche Boca Arriba pues está como más llena de acción, de movimiento. Desde la primera parte pues ya indica que ahí sucede algo, ¿no? Con el motociclista y se da una serie de momentos estresantes para él, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener presente al momento de hacer la actividad, o sea, eh, cómo lo vas a relatar. En esta actividad tendrás la oportunidad de explotar tu creatividad. Por eso leemos, para que nuestra creatividad pues despierta aún más. También dice aquí, para invitar a otras personas a leer un texto. Esta es una habilidad que muestra que tú ya comprendiste el tema y ahora lo puedes explicar, lo cual te será de utilidad al exponer una idea o un tema, ya sea en el trabajo, en tu familia, con quien tú convivas. El propósito de la actividad es elaborar un relato oral y uno escrito, ¿no? Del mismo tema sobre uno de los dos textos elegidos de la actividad integradora, número 3, que se llama selección de textos y ideas aplicables. Entonces, bueno, si yo lo hice en la movilidad como un derecho, si yo lo hice de existe un multiuniverso, ¿cómo ves? Entonces, ok, sobre esos no voy a trabajar sobre El Principito o La Noche Boca Arriba, uno de los dos. Dice, con la finalidad de que lo comprendas en su totalidad. ¿Qué necesito? Bueno, yo necesito, para realizar esta actividad, debes ser capaz de escribir un relato y redactar con buena ortografía. Eso es muy importante. También es importante organizar tu tiempo y grabar. Esta es la actividad que requiere audio, ¿correcto? Entonces no lo olviden, porque si ustedes se dan cuenta en la rúbrica, les baja muchísimo la calificación el hecho de no entregar el link con el audio o con el video. Mm, ¿Cómo lo voy a realizar? En esta etapa tecnológica, entonces hay gente que hace TikToks, hay gente que es youtuber, hay gente, bueno, que se dedica a las redes sociales y plataformas, y también hay gente que es videobloguero y que se dedica a los libros. Entonces, algo así similar tú tendrás que poner de esa vestimenta, por así decirlo, ser un booktuber, una persona que trabaja con libros, los lee para los demás. Ujú. Ya que elegiste uno de los dos, ya sea El Principito o bien La Noche Boca Arriba, eh, pues trabajaremos en tu próximo video o podcast.
Le relatarás a tus seguidores con la intención de generarles el interés para que lo lean y lo disfruten como tú lo has hecho. Yo por eso les puse un pequeño ejemplo de una cuenta cuentos en el foro aprendiendo para que ustedes pudieran observar la manera en que ella cuenta, ¿no? Esta parte de- del texto, o sea, esa emoción, ¿no? Positiva, negativa, y entre ellas entra la alegría, la tristeza, etcétera, ¿ok? Y que se ve reflejado, no solamente se trata de leer algo y ya, no, sino de el principito salió y conoció, o sea, como que se vea esta parte ay, ¿no? O sea, algo interesante. Después dice, antes de hacer tu video o audio, elaborarás un relato escrito para que aquellas personas que tienen discapacidad auditiva puedan leerlo. No se te olvide que lo vas a hacer para personas con la discapacidad auditiva. ¿Qué pensarías de ellos? O sea, ¿cómo ellos podrían, si no pueden escuchar al 100%, pues entonces, ¿cómo le transmitirías tú que ahí pasó algo interesante, algo emotivo? No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, ya hay películas o series que dice sonido de puerta, sonido de lluvia, sonido de celular, carcajadas, llanto, ¿no? Entonces ya le da una idea a una persona que tiene esta característica, pues que algo está sucediendo y que no solamente todo es tranquilidad. Entonces, bueno, ya que tienes todos estos puntos claros, pasarás a empezar a elaborar la actividad. Dice aquí, establece los elementos de tu relato en la siguiente tabla. Esta tabla nada más la copiamos, la pegamos y la ponemos en nuestro archivo de Word, ¿de acuerdo? Viene aquí, tema. ¿Sobre qué quieres escribir? Bueno, yo quiero escribir sobre el Principito. Título, ¿cómo lo nombrarías tú? Tú dirías, bueno, pues la verdad es que el Principito no es un título que me guste mucho. Creo que me gusta más El niño aviador, ¿no? Yo lo quiero llamar así. Te voy a contar el relato del niño aviador. Ujú. El siguiente es narrador. ¿En qué persona será la narración? Recordemos que los textos están estructurados en personas gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo cuento, o sea, yo salí de mi planeta, yo iba en la motocicleta, o el motociclista, el principito. Yo sugiero que no le pongan un nombre. Me ha tocado ver actividades así yo se me quedo, ¿quién es Juan? Ah, y ya la capto, ¿no? Pero no le pongan nombre, no hace falta, nada falta que tú definas en qué lo vas a escribir, si es tercera o primera persona. Nosotros el viernes revisaremos esto de persona gramatical, ¿de acuerdo? Si no te quedará claro cómo, cómo trabajarla o cómo identificarla. El siguiente es inicio. ¿Con qué frase iniciaría tu relato? Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando vamos a contar algo, ¿cómo ves? Te voy a contar, te voy a decir, ¿no? Entonces, lo que tú pongas en esa frase de inicio, pues obviamente tiene que ser congruente, pues a cómo cómo está iniciando tu párrafo. Si ustedes recuerdan, los cuentos empiezan con había una vez, érase una vez, ¿ok? Así inician porque pues está pues detallando algo, ¿no? Está como trabajando en el tiempo. Entonces, yo tengo que iniciar mi texto con la frase de inicio que yo estoy poniendo ahí. No tendría caso que yo pusiera una frase de inicio si no la incorporo al momento que estoy haciendo mi texto, ¿de acuerdo? Entonces, inicio mi texto, le puedo poner el niño aviador, salió o lo que ustedes les gusten poner, pero que este sea congruente con la frase de inicio, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, Maday? No te escuché. A ver, no sé si este, alguno bajo, bueno, tú me
¿Me compartirás si hay alguna duda? Porque volumen sí, sí tengo, pero no te escuché bien. Bueno, ahora seguimos. Empezamos a escribir el relato. Ujú. Voy a sacar lo que considero más importante. Ojo, aquí sí van estas palabras de el principito salió, el principito quería, ¿no? Etcétera. Es, eh, aquí la idea es que sí saquemos pues esa información más impactante, llamativa de la obra literaria seleccionada. Ya que tengo mi relato, no dice si lo haga de media cuartilla, una cuartilla, pero yo sugeriría pues algo entre una cuartilla, cuartilla y media, para que les dé chance de poder hacer lo que nos va a solicitar en este punto, ¿no? Entonces, y sobre todo, porque el relato tiene una estructura. La estructura es introducción, desarrollo y cierre. Entonces, si yo hago un relato de dos líneas, pues tal vez será muy complicado poder identificar la introducción, desarrollo y cierre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dice aquí, em, tu relato tiene que tener eh, esta parte que el lector se asombre, que el lector diga, oye, qué bien, me llama la atención, me gusta, etcétera, ¿de acuerdo? Para que ustedes, bueno, tengan a consideración esta parte, que haya momentos de asombro. Eso es lo que tiene el relato. Por ejemplo, pues yo siempre les pongo esto en las sesiones, ¿no? Quizás suena muy tonto, pero alguna vez, no sé si han escuchado una canción que se llama, ah, quiero, lo voy a buscar aquí en mi celular, porque luego fue, a mí casi no me gusta ese género de música, pero es una canción y empieza así, ¿no? Se llama Ven, ven, ladronzuelo, ven, ¿no? La canción. Entonces empieza con esta parte de quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando la otra noche mi sueño se turbó. Un hombre parado con algo me apuntó, encendí la luz y vi que era un ladrón. Entonces ella empieza a contar, bueno, la cantante empieza a vocalizar la canción y va contando estos detalles hasta que llega a la parte de ¿qué es lo que pasó? Dice el coro, que se desmayó. Esos son los momentos de asombro, ¿ok? Ella está relatando lo que sucedió y pues obviamente el tono de la canción pues, hace que haya movimiento, pero la idea es eso, ¿no? Empezó la introducción desde quiero relatar lo que me sucedió, y entonces empieza después el desarrollo. ¿Qué pasó? Pues estaba en el cuarto, le apuntó, etcétera. Y posteriormente, pues se volteó la moneda, ¿no? Porque ella le dice al ladronzuelo que venga, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y ya después se da el cierre. Esa es la idea de trabajar el relato, que se encuentre en esos momentos de asombro y que también incorporemos la estructura que debe tener el relato. Por eso es importante revisar los recursos de apoyo, ¿de acuerdo? Ahora, en esta parte de acá dice párrafos que contengan marcadores textuales de introducción, desarrollo y cierre que a su vez cumplan su función en el texto. Ahorita lo vamos a ver. También dice aquí que debemos incorporar indicios, es decir, las pistas que permiten al lector suponer lo que sucederá. O sea, em, vamos a hacer como, pues, la asesora virtual nunca ha leído esto, ¿no? Entonces vamos a darle pistas para que ella vaya comprendiendo lo que va a suceder con el principito o con la noche boca arriba. ¿M? También sugiero que revisen esta parte que dice, si no sabes cómo usar los comentarios de Word, revisa el video. Es muy sencillo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Yo aquí es un texto eh, se llama Cien años de soledad. Nada más tiene la finalidad ahorita
de que les enseñen no está correcto la introducción servicial en eso, sino nada más es para que veamos los eh, cómo introducir los comentarios. Eh, Aquí vamos a sombrear con el cursor del lado izquierdo, así seleccionamos el texto, se va a ver de este color y después nos iremos, aquí nos aparece ya inmediato esta parte que dice nuevo comentario, insertar un comentario. Va a salir esta parte. No se preocupen si no sale su nombre. En Word, en Office, quien dé de alta el Office en la computadora, bueno, pues es el nombre que saldrá aquí. Ujú. Lo que sí yo tengo que poner es en este recuadro donde dice iniciar una conversación, yo debo de poner introducción. Esa es mi primera parte de mi estructura y listo, ¿ok? Y así se van a ir haciendo cada uno. Hay que ver a fondo, era entonces una aldea. Vamos a irnos aquí, para acá, seleccionamos y me voy a ir al menú de acá arriba. Esto para que vean las dos opciones. La opción es la que se apareció ahí, pero si no les aparece, yo simplemente me voy a ir al menú de acá arriba donde dice insertar y busco comentario y lo mismo. Y estos son mis indicios. Le pongo mis indicios, importante, guárdenlo. Le damos clic aquí para que se guarde y aparezca. De esta manera, si se dan cuenta, dice introducción, indicios, y después nos vamos para acá. Recordemos que nos pidió que sacáramos eh, los elementos que permiten el asombro, introducción, desarrollo y cierre e indicios, ¿ok? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, momentos de asombro, ¿no? Ujú. Vamos a poner qué es esto. Por eso ustedes tienen que ir construyendo su relato tomando en cuenta estos elementos. Momentos de asombro, porque recordemos que esto es lo que también va a ayudar a esas personas con discapacidad auditiva. Después, aquí, si no les queda muy claro cuánta confianza pueden decirme. Ujú, publicar. Supongamos que acá está el desarrollo. Pueden seleccionar nada más una palabra o todo el texto. No hay ningún problema en esa parte. Ujú. Si se dan cuenta, aquí se va viendo. Este lado pues trae estos elementos. eh, Después, bueno, y aquí ya acaba, no hay más información. Digo, pueden seleccionar de una palabra o todo el párrafo. No hay ningún problema. Y ya le pongo cierre. Y de esta manera yo ya incorporé los comentarios al pie del texto o como dice aquí, bueno, esos elementos que nos están solicitando, ¿de acuerdo? Eh, que dice aquí usar comentarios de Word, ¿sí? Eh, no sé si haya quedado claro esta parte de introducir comentarios. Mm, no te escucho, me dice, mejor me ayudas escribiendo en el chat. No sé si haya algo en tu micrófono o en o en el de acá, porque no te escucho. Entonces, no quiero perderme si me dices algo, o quieras compartir algo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya quedó el punto número 3. Ahora nos vamos al punto número 4. Dice, revisa tu relato. Ajá. La revisión
es la ortografía. Aquí, muchas gracias, y aquí ya vi tu comentario. Revisa la ortografía que sea correcta, creo que eso está muy importante. Y también, no sé, pues compártelo con alguien para que lo pueda revisar y despertar el interés, sobre todo si te genera interés, no te genera interés mi relato y tú hagas las modificaciones. Por eso no están organizados para que se vea un texto bien organizado, porque lleva tiempo, ¿no? Lleva dedicación el elaborar. El siguiente es punto número 5. Graba tu video o audio relatando de forma oral la lectura que elegiste. Recuerda que el objetivo es despertar el interés de tus seguidores para que lo lean. El audio video debe tener una duración máxima de 3 minutos, ¿ok? Entonces ya ustedes están acostumbrados a trabajar en el tiempo de 2 a 3 minutos, que ha sido la constante en la elaboración eh, de los audios, ¿no? Dice aquí, genera una liga para tu archivo y pégala al final de tu documento, o sea, de manera ordenada hasta abajo, ¿no? Verifica que sea correcto, sobre todo, pues bueno, no haya dificultades. Ya no ha sucedido muy constantemente esta parte de que no tenga acceso, ¿no? Creo que ya han sido muy cuidadosos en este aspecto. Por último, número 6 dice, escribe un párrafo de 5 a 10 líneas con las diferencias que ubicaste, perdón, que encontraste al relatar la lectura de manera oral y escrita. Una cosa es muy diferente con la otra. Explica cuál fue más fácil para ti elaborar y por qué. Creo que ustedes ya lo han detectado fácilmente. Simplemente decir, bueno, a mí se me hace más sencillo poder trabajar la parte escrita por esto y por esto, o la parte oral. Nada más hay que recordar que hay que hacerlo de 5 a 10 líneas. Y lo guardamos con la nomenclatura solicito. Entonces quedaría ya nuestro relato, nuestra liga iría acá abajo. Yo sugeriría, ay, em, ya que concluyeron, por eso pues, no podría quedar solamente en un párrafo pequeñito el, ¿cómo se llama? El relato, ¿no? Entonces, sugeriría que fuera, pues, más o menos una cuartilla, ¿no? Diferencias, aquí, diferencias que ubiqué entre, y exactamente dice, entre relatar de manera oral y de manera escrita. Y hago mis 10 renglones. Y después link del audio, los puntos y demás. Con eso ya estaríamos concluyendo nuestra actividad, ¿de acuerdo? Dice aquí me dice Madaí, una pregunta. ¿El relato oral debe ser el mismo al que redactamos de manera escrita? Podemos resumirlo para no abarcar más de 3 minutos. Así es, tú lo vas a adecuar a como tú quieras. Como tú que así debe ser del mismo, por ejemplo, pues si estás hablando del Principito, pues obviamente del Principito, pero eh, pues vas a sintetizar aún más información, ¿no? Por eso nos ayudó a trabajar los resúmenes para de una información tan amplia, bueno, queda una información más resumida, pero sin que dejemos detalles afuera. No hay problema en esta parte de si te saltas 2, 3 detallitos, ¿no? En tu relato oral por esto mismo para abarcar los 3 minutos. No hay problema. Ujú. Ok. No sé si haya, ok, respondido correctamente. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente punto, que es la reseña. Bueno, aquí viene esta parte, ya no he notado
tanto esto de necesitar acceso, creo que ya quedó bien. Creo que ha quedado bastante bien esto. Ahora, vamos a ver la reseña. Dice aquí, la reseña es nuestra actividad integradora número 6 y dice manifestar la valoración acerca de un objeto que lleva a otras personas a que se interesen o no en esto. Ya sea un libro, una película, un concierto o una obra de teatro, entre otros, por lo cual es importante que en este módulo que está retomando el proceso de la lectura y escritura, aprendas a transmitir un comentario valorativo. Ojo, esto debe quedar bien presente, comentario valorativo. Ello te permitirá desarrollar habilidades como la comprensión y la exposición de la información relativa a cualquier objeto para después mostrar una postura crítica con respecto a este. Por eso las reseñas de textos son muy usadas en la parte académica porque tienes que tener una postura crítica. Supongamos que hablamos temas pues un tanto más eh, controversiales como la política o como la religión, ¿no? O posturas como también nos dejan leer un libro que habla sobre temas, no sé, religiosos y aquí puedes hacer poner tu postura crítica en ello. No solamente decir no, no me gusta o si me gusta. Si me gusta por esto, no me gusta por esto. Esas son las posturas críticas. El propósito de la actividad es utilizarás, perdón, los elementos de una reseña crítica para elaborar una de tipo comparativo con la finalidad de que entre que emitas, por decirte una opinión original, o sea, no solamente lo vas a hacer de un texto, lo vas a hacer de dos para que, aunque abordan el mismo tema, pues tengas opiniones diferentes de lo que están abordando ambos autores. Dice aquí, ¿qué necesito? Identificar ideas principales y secundarias, eso ya lo sabes hacer, los vengo trabajando de la semana pasada. Utilizar los elementos de una reseña, que vamos a verlo un poquito más a detalle el viernes, y redactar con buena ortografía, pues es un texto formal lo que tú vas a hacer, y organizar tu tiempo. ¿Quién te entregaré? Bueno, en el procesador de textos vas a entregar una reseña comparativa de dos artículos con base en los elementos de la reseña crítica a partir del cuadro comparativo. Ahora, ¿cómo lo vas a realizar? Pues de esta manera. Vas a leer los artículos que se presentan a continuación. Estos dos artículos son de los dos artículos. No es de uno nada más, recalco, es de los dos, ¿de acuerdo? Voy a darle clic a la liga y me va a llevar a las páginas donde están estos escritos. El primero es el de Pedro Villa y Caña, que se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Ese es el primero. El segundo es Monserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña, Almita, ¿ok? Ya que lo leí, pues viene lo interesante que es analizar el texto, incluir los aciertos y deficiencias de cada una de ellas. Mm, aciertos quiere decir lo que sí está correcto, lo que concuerda, lo que está bien. Y las deficiencias es lo que faltó, lo que está mal, ¿no? En lo que no concuerdas, ujú, de cada uno y compararlos. Para ello elabora y completa en un procesador de textos una tabla como la que se muestra a continuación. Esta tabla la copias y la pegas en Word y de ahí empiezas a trabajar, ¿de acuerdo? Primero viene una serie de preguntas que son los elementos de análisis, que son estas preguntas. ¿Qué es lo que explica la introducción del texto? Bueno, y aquí viene el artículo número 1 y el artículo número 2. Y sobre eso voy a ir respondiendo. Y entonces, ¿qué explica la introducción del texto? Bueno, ustedes tienen que detectar sobre de quién están hablando, ¿no? De quién están pues trabajando su artículo. El siguiente es que se aborda en el desarrollo. Siguiente, ¿qué conclusión se muestra? Ay, es que aquí me sale corto. ¿Qué conclusión se muestra?
¿Consideras que el título es adecuado? ¿Por qué? Por ejemplo, pues podemos decir, oye, indio guarachudo, como que se oye feo, ¿no? Entonces creo que no es adecuado, pero si no le hubiera puesto este título, la verdad no me hubiera llamado la atención, por ejemplo. ¿Qué más? El lenguaje que emplean es comprensible y correcto, ¿por qué? Entonces, pues, en uno sí, en otro no, en los dos sí, etcétera. Ujú. Emplea datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas. Tú pondrás sí, no, pero ubique esto, no pertenece al porcentaje, pero menciona estos datos. Ujú. ¿Cuál es la idea principal? Entonces yo ya identifico cuál es la idea principal, sobre qué está tratando el artículo de aquí y el artículo de acá. ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto? Y aquí te va a ayudar eh, visualizar los aciertos. Te está pidiendo que ubiques en la reseña los aciertos y deficiencias del artículo. Aquí vas a ubicar nada más los aciertos. Ah, bueno, a pesar de que tiene un título un poco ofensivo, considero que los aciertos que tiene ese artículo son, y ahí nos puede ayudar también incluso conectores y marcadores textuales para que nuestro texto se escuche pues bien y con sustento. Ujú. Em, ya que tengo el cuadro comparativo, dice aquí, escribe una reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de la información de tu cuadro anterior. Recuerda que debes emitir un juicio positivo o negativo. Reitero, tienen que hacer un juicio positivo o negativo. Algunos nada más hacen un resumen, no nos sirve en su totalidad porque no cumple con la función de la reseña crítica como tal. Cumple una parte de, pero no cumple todo lo que se está pidiendo. Tiene que tener juicio positivo o negativo. O sea, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te disgustó? Etcétera. Ujú. Esto para orientar al lector mediante la crítica fundamentada. Eso es para que diga, bueno, sí lo leo, no lo leo, ¿ok? Si lo hago, no lo hago. Esto es la reseña es para eso. Ahora, considera la inclusión de los siguientes elementos. Tu reseña debe de tener introducción. No te dice renglones, pero pues se entenderá que con ciertos números de renglones o un párrafo, pues estás dando la introducción al tema, pero también debes incorporar la referencia bibliográfica, que es esta, ¿de acuerdo? La vas a seleccionar toda, tal cual, pegarla como tú la organices y la vas a poner en tu introducción. Yo sugeriría que lo fueran ustedes em, haciendo ahí, así como yo lo puse en el cuadro, ¿no? Introducción, dos puntos, pongo mis referencias bibliográficas y mi texto como introducción, o mi texto con introducción y después las referencias bibliográficas, ¿ok? Pero tiene que estar en la introducción. Si tu referencia bibliográfica está hasta el final del texto, o tu referencia bibliográfica está antes del cuadro comparativo, no estamos cumpliendo con lo que nos está diciendo aquí, ¿ok? Eh, Después dice desarrollo o cuerpo. En dos párrafos de 8 a 10 renglones cada uno, elabora un resumen de los escritos que demuestre las ideas principales y secundarias, las cuales presentan las pruebas que sostendrán la opinión final. Y aquí debes hacer énfasis en los aciertos y deficiencias ay, del texto. ¿Ok? Luego quiero hacer que como que quede circulado, porque sí me gustaría que quedara muy, muy claro que aquí deben de hacer este énfasis en los aciertos y deficiencias. Aquí va, ¿ok? Entonces ustedes van a trabajar entre 16 y 20 renglones al momento de hacer su desarrollo o cierre, ¿ok? Entonces aquí está. Por último, nos comenta que debemos hacer un
la conclusión o cierre. En un párrafo de 8 a 10 renglones, redacta tu opinión frente a los artículos y la recomendación o no de la lectura. Tú tienes que poner aquí, yo opino que esto y esto, el autor comenta, el autor Pedro Villa comenta esto, la autora Montserrat Muñoz comenta esto, estoy de acuerdo con lo que dicen, me parece que hablan de manera muy acertada, muy puntual, explican muy bien. La vida de Ricardo Pedro Pablo es muy inspiradora y motivadora para nosotros que estamos estudiando. Por lo tanto, yo recomiendo la lectura o no recomiendo la lectura porque se me hace que es una historia o está mal hecha y no se entiende lo que están diciendo o utilizan un lenguaje muy rebuscado. Por ejemplo, la autora Monserrat Muñoz utiliza un lenguaje más claro, pero el autor Pedro Villa habla con un lenguaje un poco comprensible, que te confunde, y eso es lo que tú debes de poner. ¿Ok? Esto es la reseña. Nos queda claro cómo tiene que estar elaborada esta pregunta. Sí, ok, entonces, es importante, entonces aquí, leer las indicaciones para que ustedes, bueno, lo puedan hacer al pie de la letra. Ujú. Ahorita veo aquí en el chat, nada más que quiero ingresar aquí para poder sacar la liga de la asistencia. Entonces, mm, pues bien, aquí mismo, ¿no? En el chat creo que está. Sí quedó claro. Perfecto, Madi. Es importante que no haya ninguna duda al momento de hacer la actividad. Aquí en el chat ya te puse la liga de asistencia. Si me ayudas, por favor, mm, respondiendo. Entonces, como les decía, es importante que no haya ninguna duda, pues obviamente para cumplir con todo lo que se pide. Se nota mucho cuando hay detalle en hacer la actividad y cuando pues solamente se hace por hacerla, por no quedar totalmente en cero. Pero finalmente, pues sí vas quedando en cero porque eh, te saltas muchos detalles al hacer la actividad, no cumples o omites ciertas partes que son esenciales para que la actividad quede correctamente, ¿no? Entonces, nos vamos a ver el día viernes a la misma hora si todo sale bien, y vamos a revisar cómo se elabora más bien qué elementos tiene un relato y qué elementos tiene una reseña, ¿de acuerdo? Em, bueno, creo que se hizo rápido la sesión y bueno, pues nos vemos el día viernes. Muchas gracias por ingresarme ahí, espero que tu registro haya quedado y ya se va a cortar la sesión, pero pues queda grabada para que ustedes puedan revisar esos detalles importantes, ¿ok? Cualquier duda escríbanme y no se les olvide hacer los formularios a tiempo. Que pasen muy bonita noche, nos vemos, gracias y que estén muy, muy bien. Hasta luego.